Les recuerdo que este encuentro va a ser grabado con fines de poder sustentar el trabajo que se viene haciendo con ustedes, con cada uno de los grupos, en los diferentes encuentros sincrónicos. Entonces, por eso, este encuentro está siendo grabado. ¿Listo? Bueno, muy buenos días. Me alegra mucho saludarlos el día de hoy. Vamos a tener hoy unos protagonistas de novela, unos protagonistas de un tema que ya hemos tenido la oportunidad de revisar. Quiero decirles que han sido ese grupo. Quiero felicitarlos en medio de la presencia de todos, en el sentido de que han sido juiciosos en el caso y acercarse, solicitarme el apoyo para que la tarea saliera lo más fácil posible, lo más entendible y lo más aplicable. Me parece que esa debe ser como la forma de trabajar, a pesar de que todos queríamos una virtualidad. Yo creo que hoy todos de alguna manera tenemos ciertas dudas o ciertas reservas con respecto a lo que estamos haciendo hoy en virtualidad, pero pues se trata de que utilicemos la interacción en encuentros sincrónicos o asincrónicos, mientras pues el tema epidemiológico nos permite volvernos a acercar al salón o acercarnos al laboratorio, que ojalá Dios quiera que sí, para que no pierdan la oportunidad de hacer algo de trabajo en el laboratorio, que me parece vital, porque si no lo hacemos ahorita, pues eso ya no, humildemente les digo, no vuelven a tener la oportunidad de estar en el laboratorio. Bueno, entonces, el grupo que va a exponer, por favor, podemos iniciar para premiar a los que llegan temprano y darles un pequeño llamado a las personas que se están demorando para conectarse, pero que también los admitiremos en su debido momento. Muchachos, soy todo oídos. Buenos días, doctor y compañeros. Bueno, el tema que vamos a tratar nosotros es acerca de la enfermedad periodontal y tenemos un caso de relevancia. Siguiente. Perdón un momentico, discúlpame, yo les digo una cosa. Por favor, Juan Francisco, Diego, María Alejandra, Daniela, Domínguez, Simón, Sebastián, Miguel Ángel, favor me activan la cámara, por favor. Dice un momentico. Ya, doctor. Bueno, listo. Sí nos ve, doctor. Profe, la única es Daniela Domínguez, pues por lo que ella en este momento tiene una conectividad un poco inestable, entonces por esa razón no activa la cámara, porque está con datos. ¿Listo? No hay problema, no hay problema. Bueno, pues nuestro grupo está conformado por Francisco Amaya, Diego Alejandro Banchol, María Alejandra Barrios, Simón Garay, Sebastián Merchán, Miguel Ángel Sosa y mi persona, Daniela Domínguez. Esta presentación está presentada pues a los compañeros y a todos los presentes. Primero vamos a iniciar como funcionalidades acerca de lo que es la salud bucal. Y pues, bueno, Daniela, en nuestra tabla de contenidos. Daniela, discúlpame, tienes un feedback, es decir, estás escuchando, tienes activo el micrófono del teléfono y estás hablando por el celular o viceversa. Doctor, si quiere me da un momento, mejor yo la llamo a ella y la coloco en altavoz por medio del teléfono, porque es que siempre el internet está No, señor, solamente estoy el celular. Sí, lo tengo en altavoz. O sea, por eso, bueno, lo voy a desactivar. No,
Ahora sí la estoy escuchando, es que no la estaba Listo. escuchando. Dale pues. Bueno, en la tabla de contenido tenemos como primero la introducción, unas generalidades, vamos a hablar acerca del biofilm oral y dentro de eso tenemos microbiología vocal y su correlación. Seguidamente vamos a hablar de las caries, la enfermedad periodontal, su relación y la incidencia, también unos consejos para mejorar nuestra salud oral y vamos a hablar un poquito acerca de la diabetes. Como último tenemos el caso clínico, dentro de este los comentarios del caso y las conclusiones. Siguiente. Bueno, aquí les voy a hablar acerca de la salud vocal y nosotros qué conocemos como salud vocal. Tenemos que es la ausencia de un dolor orofacial crónico que puede ser como cáncer de boca o garganta, úlceras vocales, defectos congénitos como labio leporino o paladar hendido y enfermedades periodontales, también pues tenemos caries y la pérdida de dientes que ya sería una consecuencia como de ya muy grave. Siguiente. Bueno, aquí tenemos una imagen que en el centro está el diente y esto a qué nos refiere. Tenemos que pues la salud oral es muy importante porque pues esto si no se maneja una buena salud oral vamos a tener un desequilibrio de la microbiota del lugar de la boca y pues lo que va a producir una alteración y también va a desencadenar múltiples enfermedades y va a alterar la salud de las personas. Pues inicialmente podemos evidenciar un corazón, que pues en este podemos tener como ejemplo una endocarditis. También tenemos un cerebro que también se podría originar una meningitis. Luego están los pulmones, que pues en este podemos presentar una neumonía. Pues están también los dientes, que en este pues sería como la puerta de entrada para las caries. Bueno, entonces todo eso está como antecedido a que nosotros debemos tener una buena higiene oral, porque pues si no tenemos esto va a atribuir a que nosotros podamos perder las piezas dentales y pues por una evolución de enfermedad periodontal, por nuestra mala higiene. Bueno, también tenemos que tener en cuenta que la diabetes juega un papel fundamental porque por esa razón los pacientes diabéticos, pues como lo vamos a ver más adelante, deben ser atendidos de manera multifactorial, ya que pues esto va a prevenir el desarrollo de otras morbilidades y pues tener un control adecuado de la salud y pues el desequilibrio que se tenga el desequilibrio que se tenga en la salud vocal y el desequilibrio que se tenga en la diabetes va a causar posibles neoplasias y cáncer, como ya lo dije anteriormente. Y bueno, pues en este ejemplo podemos tener un ejemplo como de intrusos, por decirlo así, en la cavidad oral, es el BPH y candidiasis. Y pues que esto progresivamente va a ir alterando la salud de las personas. Continuando con lo que venía mi compañera, como ya lo dijo, nuestro eje principal sobre el que vamos a trabajar es el diente, entonces es importante dar ciertas generalidades sobre el diente. El diente, como ya sabemos, es una estructura de tejido mineralizado compuesto por calcio, fósforo y magnesio, que está ubicado en la cavidad oral, específicamente en los procesos alveolares de los huesos maxilares y mandíbula. El diente está compuesto por varias partes, principalmente se distinguen dos, que es la corona y la raíz. La corona es lo que está a simple vista y la raíz es lo que está ya
contacto con la parte de la encía interna y el ligamento periodontal. También es importante identificar el esmalte, la dentina y la pulpa. El esmalte es el tejido más duro y mineralizado del cuerpo, que es la parte más externa que recubre la corona del diente. La dentina es una sustancia que está en la parte interna de los dientes, debajo del esmalte, y la pulpa es donde se aloja todo el tejido nervioso y la vascularización del diente. Siguiente. También cabe aclarar las distintas denticiones que se dan en, tanto como al principio, en la edad inicial, ya como en la juventud, que sabemos que en la dentición decidua, nuestra dentadura está compuesta por 20 dientes, entre ellos 8 incisivos, 4 caninos y 8 molares. Y ya en la dentición permanente está compuesta por 32 dientes, 8 incisivos, 4 caninos, 8 premolares y 12 molares. Y este cambio se va dando a través de la edad, aproximadamente comienza a los 6 años, ya como a pasar de la dentición decidua a la permanente, y es un proceso que dura aproximadamente varios años. Siguiente, por favor. Bueno, entonces el biofilm oral es importante recalcar, ya que como vamos a hablar de enfermedades principalmente causadas por bacterias, como sabemos, en la cavidad oral hay aproximadamente 700 especies de bacterias que pueden encontrarse. A partir de esto se forma el biofilm oral o placa bacteriana, que allí es donde se puede acumular y pues generar posibles patologías, como vamos a hablar más adelante, y por eso es importante un buen lavado bucal, como ya lo habíamos hablado. Entonces, la formación del biofilm oral se da principalmente en 4 fases. La primera es una colonización primaria por principalmente bacterias gram positivas, que son anaerobias facultativas. Estas se adhieren a la superficie del diente mediante adhesinas y así glicoproteínas. Después de que estos se adhieren y recubren el diente, principalmente la fase 3 y 4 se da una colonización secundaria, principalmente por bacterias gram negativas, principalmente anaerobias. Esto debido a que ya en la colonización primaria el ambiente y las condiciones cambian, entonces hay una disminución de la disponibilidad de oxígeno, lo que promueve esta colonización y multiplicación bacteriana, principalmente de bacterias gram negativas, que en su mayor parte son bacterias patógenas. Siguiente. Entonces aquí tenemos como una imagen donde nos presentan la principal microflora de la cavidad oral. Entonces, como ven, pues Discúlpame ahí un momentico, sí, Juan. La palabra correcta es microbiota, no microflora, porque microflora se trataría si estuviéramos hablando de plantas o en la naturaleza. Debemos decir es microbiota. ¿Listo? Tal listo, cual. doctor. Entonces, esta es lo que está compuesto principalmente la microbiota oral. Como ya lo dije anteriormente, son más de 700 especies, entonces estos como por encima y como las principales. Aquí podemos evidenciar, por ejemplo, el cuadrito rojo son bacterias que se dan principalmente en la bolsa gingival, ya cuando estamos teniendo una
enfermedad periodontal que ya vamos a profundizar más adelante. Y toda la parte superior, donde está el cuadrito de no patógenos, y la parte inferior de sitios sanos, son bacterias que principalmente no son patógenas y forman parte de la microbiota oral normalmente. A pesar de esto, pues la mayor parte de las bacterias que están presentes en la microbiota son oportunistas. Por lo tanto, a pesar de que sean comunes y normales de la microbiota, por ejemplo, la Streptococcus mitis puede provocar una endocarditis y forma parte de las que están comúnmente. Entonces hay que considerar eso, que la mayor parte son oportunistas. Siguiente. Entonces, ya en ese momento vemos como las diferentes clasificaciones y enfermedades periodontales de acuerdo como al nivel de infección, por así decirlo, en el diente. Entonces, primero tenemos una caries en el esmalte y así como se ve aquí es como puede ir avanzando poco a poco una infección para generar patologías más graves. Segundo, tenemos la caries en la dentina. En tercero tenemos una pulpitis, que es donde se infecta toda la pulpa dental, que como ya sabemos está la vascularización y esas cosas. Y de último tenemos una periodontitis, que ya es la infección donde afecta el ligamento periodontal del diente. Puede seguir por... Muy buenos días, compañeros. Para dar continuidad a la exposición tenemos las caries. Las caries son el resultado de una disolución del mineral del diente por los productos metabólicos ácidos, resultado de la fermentación de azúcares realizados por las bacterias. Y esto se da debido a un desequilibrio entre el mineral del diente y la placa circundante. Tiene diversos factores. Siguiente. Tenemos que para el desarrollo de las caries tenemos varios factores. La frecuencia del consumo de carbohidratos, que aumentarán la producción de metabolitos ácidos, las características de los alimentos, que en las siguientes diapositivas lo explicaremos más a fondo. El tiempo de exposición y la eliminación de la placa están directamente relacionados, debido a que a partir de cierto periodo de tiempo en el cual no se realiza un cepillado adecuado, va a haber una acumulación de la placa, y esto pues va a generar factores que van a promover el crecimiento anormal de esta microbiota. La susceptibilidad del huésped, aquí es donde hablamos de pacientes inmunosuprimidos, entre otros. Siguiente, por favor. Tenemos que la microbiota de las caries, inicialmente tenemos Streptococcus mutans, que se relaciona con el inicio y la progresión de las lesiones en caries. Tenemos adicionalmente que la presencia de una compleja y diversa comunidad de bacterias está representada por distintas especies, tanto gram positivas como gram negativas, y varias anaerobios facultativos estrictos, como lo mencionó mi compañero anteriormente. Entre estas tenemos las Lactobacillus, las Streptococcus, las Bifidobacterium, las Provetella, que son las que se van a mencionar a profundidad en este caso. Tenemos que en el diente hay dos zonas de lesión. Tenemos la primera zona, que es la capa superficial, y la segunda zona, que es la zona de avance o la zona profunda del diente. Tenemos que hay una acumulación de estas bacterias en la capa superficial con respecto a la capa profunda, y en ambos no existe una diferencia significativa. Entonces va a haber una gran cantidad de todos estos tipos, de todas estas especies en un diente contaminado. Tenemos adicionalmente que los lactobacillus se relacionan con la progresión de la lesión cariosa en la corona y la raíz, y pues
Siguiente. Cuando mencionábamos anteriormente que uno de los factores es la alimentación, tenemos que hay 3 tipos de grupos de alimentos que van a promover la aparición de estas caries. Tenemos que primero, por la adhesividad, se adhieren al diente. Aquí tenemos los maravillosos dulces y productos azucarados. Tenemos la consistencia y tenemos el tamaño de la partícula. Todo esto, todo esto nos da una idea de la importancia de los alimentos que consumimos y su factor en el crecimiento o en la progresiva aparición de las enfermedades que comprometen la salud vocal. Que esto principalmente inicia por un cambio de la alimentación y un aumento de consumos de productos procesados, y adicionalmente tenemos una disminución del adecuado cepillo rutinario dental que que promueve la formación de esta placa, y por lo tal es importante recalcar la formación pues la promoción de una correcta salud bucal desde la infancia, debido a que es allí donde hay un mayor consumo de alimentos procesados, altos en glúcidos, que son los sustratos ideales para la producción de estos microorganismos. Siguiente. Para complementar lo que dice mi compañero, también debemos tener en cuenta que el cepillado no llega a todos los lugares de la cavidad oral. Por eso, en alimentos que pueden ser líquidos o de partícula pequeña, se pueden quedar entre los dientes y pueden empezar a generar procesos de caries. Por eso el Ministerio de Salud de Colombia recomienda ir al odontólogo al menos 2 veces por año. Bueno, y pues a continuación vamos a hablar de algunas complicaciones que puede tener la caries. Entonces, como ya sabemos, la caries no tratada puede terminar en enfermedad periodontal, pero también se puede relacionar con gingivitis, pérdida de piezas dentarias, maloclusión dental, incluso otras patologías que pueden resultar de la infección y colonización de diferentes bacterias. Bueno, ahora hablar de la enfermedad periodontal. Tenemos que la enfermedad periodontal es un proceso inflamatorio crónico. Esto es bueno tenerlo en cuenta para más adelante, que se ocasiona por la presencia de infección bacteriana, como las que explicaba mi compañero Simón, en el ligamento periodontal o la bolsa gingival, y que este puede o no puede ser una manifestación de enfermedades sistémicas como el SIDA, la leucemia, la enfermedad de Crohn, el síndrome de Down y la diabetes mellitus. Esta está resaltada por la relación que tiene de importancia con el caso clínico. Acá hablaremos de la microbiología de la enfermedad periodontal. Existen microorganismos residentes y exógenos. Residentes, pues los que viven normalmente en la cavidad oral, y exógenos que pueden ser introducidos al ambiente y que están relacionados con estos procesos de, primero, colonización. Colonización de las bacterias en esta parte principalmente para la periodontitis o acá en la gingivitis. El avance, y como también vimos en la caries, hay un avance progresivo desde lo más externo, el esmalte, hasta ya la pulpa y el ligamento periodontal, y ya la destrucción o, por así decirlo, erosión del tejido debido a ese ambiente ácido que es generado. Acá tenemos que bacterias anaerobias, que son gram negativas, entre estas que fueron las mencionadas, que pueden ser asacariolíticas y proteolíticas, proteínas, lisis, asacáridos, lisis, y que la actividad enzimática de algunos de estos microorganismos aumentan las condiciones.
que pueden generar mayor productos acidez o temperatura, pues una temperatura más alta, y también se ve relacionado con los procesos de inflamación. Y si recordamos, el proceso de inflamación se presenta un rubor, calor, edema, dolor. Bueno, en el diagnóstico es importante tener en cuenta el examen estomatológico, pues este tipo de examen se hace como cualquier examen médico. Inicialmente se tiene que tener en cuenta pues que se hace la observación general del paciente y se tiene en cuenta también el motivo de consulta. Este examen pues debe hacerse pues de manera rápida y de manera organizada. Se tiene que tener en cuenta de que pues para que se tenga una correcta ejecución, hay que observar al paciente, hay que hacer la palpación y también pues se tiene que hacer uso de algunos instrumentos como lo son el bajalenguas, los espejos bucales, las gasas, los guantes, los rollos de algodón. Es muy importante también determinar pues si el paciente tiene algunas prótesis y pues retirarlas y revisar estas partes porque puede que haya lesiones en estos lugares. Siguiente, por favor. Se tiene que tener en cuenta también una secuencia. Entonces, esto se inicia observando la parte externa del paciente, determinando si hay asimetrías faciales, determinando también si hay presencia de lesiones en la piel y pues también algunas infecciones, tumores o pigmentaciones. También determinar si el paciente tiene enfermedades como anemia, desnutrición y también ictericia. Entonces lo que se hace pues es palpar los labios, determinar pues si su tamaño, su contorno y la consistencia son normales, la mucosa yugar, los surcos vestibulares y los bordes alveolares pues si están bien hidratados, y hay que tener en cuenta que pues al momento de utilizar los espejos bucales y también los bajalenguas se debe evitar tapar algunas zonas de la cavidad oral pues porque ahí también se pueden encontrar algunas lesiones. También revisar el paladar duro y blando, la lengua. Entonces lo que se hace es coger como una gasa y hacer una tracción de la lengua, revisar lo que es la cara ventral, las partes laterales, la parte posterior de la lengua. Y por último, la región amigdalina y la faringea. Entonces ahí lo que se hace es colocar un bajalenguas en la parte media de la lengua y decirle al paciente que pues diga, ya, siguiente, por favor. Si hay presencia de alguna lesión, pues se tienen que tener en cuenta los síntomas y los signos en el paciente. Entonces, dolor, si el dolor es espontáneo, es decir, si es agudo, si es intermitente o si es continuo, en el caso de que sea provocado, es decir, por los cambios de la temperatura producidas por los alimentos o también por el tacto o por la acidez o cuando un alimento es muy amargo. La hinchazón, la presencia también de pigmentación y de sangrado, de secreciones exudativas y los cambios de flujo salivar. Si hay mucho flujo salivar, entonces esto se llama una cialorrea, o si hay disminución del flujo salivar, entonces una serostomía. También la pérdida de la función, es decir, la limitación del movimiento de la mandíbula, también lo que es la disfagia. Y en los signos que ya es el objetivo, la localización, generalizado o localizada, pues si es en las mejillas, en los labios, en la lengua, el color, si es blanco, negro, rojo o amarillo, el tamaño, si es en milímetros o en centímetros, la base si es fija o pues se mueve, el exudado si es purulento, si es seroso, la superficie si es lisa, rugosa, fisurada y la consistencia pues si es blanda, dura o resiliente. Se debe tener en cuenta que muchas veces teniendo en cuenta los síntomas y pues los signos del paciente no se puede determinar el diagnóstico. Entonces se debe recurrir a exámenes complementarios como lo son los rayos X, la biopsia, la sangre, orina, cultivos, entre otros. Siguiente.
Bueno, entonces aquí tenemos algunos datos y cifras según la OMS. Entonces se tienen 4 puntos principales. En el primero, de que las enfermedades bucodentales o de la cavidad oral son una gran carga para el sector salud, pues porque esta es una de las enfermedades que se presenta en mayor proporción. Esto afecta a todos los estadios, pues desde niños hasta adultos, y las causas como las molestias, el dolor. O sea, puede ir de algo tan pequeño como el dolor o las molestias hasta una complicación como lo es la endocarditis y, por ejemplo, pues ya la muerte. Segundo, comparten factores de riesgo con otras enfermedades. Más adelante hablaremos de nuestro caso clínico, en donde se va a relacionar, por ejemplo, la diabetes mellitus tipo 1 con lo que es la periodontitis. Y la estimación de población afectada es muy elevada, lo que les decía anteriormente, que esta es una de las enfermedades que más se presentan según la OMS, los datos dados por la OMS. La caries dental sin tratar en los dientes. Siguiente. Y pues aquí tenemos una imagen en la que nos dan a conocer la importancia de cepillarnos los dientes y de tener una buena higiene oral, que es cepillarnos los dientes mínimo 3 veces al día, acudir al dentista regularmente, también tener en cuenta pues que no solamente hay que lavar bien los dientes, sino también la lengua, que pues no hay que olvidarla. Siguiente. Y pues aquí tenemos un video en el que nos dan las recomendaciones para un buen lavado dental. Al ver ese video me acuerdo de cuando estaba en primaria, que le ponían a uno, iban de Colgate y le llevaban un dummy de diente y los llevaban a todos al baño a lavarnos los dientes con el dummy. Vamos a ver ese video. Bro, dejó de presentar. El disfraz de dummy. So important to brush, keep Se escucha como raro, ¿no? your mouth healthy. It's so important to brush your teeth for 2 minutes twice a day. Here's how to do it right. Place a soft bristled brush at a 45-degree angle to your gums and move the brush back and forth in short strokes. Not too hard, use gentle pressure, not hurting the gums. Brush all sides, including the chewing surfaces of all teeth. To clean the inside surface of your front teeth, tilt the brush vertically and make several up and down strokes. And finally, brush your tongue to remove bacteria and keep your breath fresh. Use a fluoride toothpaste with the ADA seal and replace your brush every 3 to 4 months. Sooner if the bristles get frayed. Brush twice a day, floss once a day, and see your dentist regularly. To learn more about taking care of your teeth and gums, visit mouthhealthy.org. Listo, vamos a continuar. Ese era como el video de la Asociación Dental Americana, que explicaba pues cómo debe ser el cepillado. Bueno, compañeros, buenos días. Aquí tenemos un tema pues que pareciera ser algo alejado de lo que es la salud oral, en el caso particular de la caries y la enfermedad periodontal, y es la diabetes. De alguna manera tocamos el tema de la diabetes como un preludio para lo que va a ser el caso clínico más adelante. Sin embargo, nos vamos a dar cuenta que esta enfermedad va a ser que la prevalencia o la incidencia
enfermedad periodontal, pues como que se acrecente mucho más. Tenemos dice básicamente respecto a la diabetes, que es como esa imposibilidad para el cuerpo aprovechar todos estos como alimentos, energía que se alberga en nuestro cuerpo, en nuestra sangre, posterior a la alimentación. Vamos a hablar particularmente de la diabetes tipo 1, ya que pues esta es la patología que afecta a nuestro estudio de caso. Y como sabemos, esta es la que afecta principalmente a niños y jóvenes y que va a atacar directamente las células beta del páncreas por parte de nuestro sistema inmunológico. Y eso va a hacer de que, pues, en todo nuestro proceso de alimentación, al final, pues, esta glucosa no pueda ingresar a la célula. Esto va a acarrear otras afectaciones en el sentido de que, pues, digamos que toda la fisiología de la persona que tenga esta diabetes va a tener como una mayor prevalencia a que las bacterias tengan como un caldo de cultivo o tengan una sangre más rica en nutrientes que vaya a exacerbar su posterior crecimiento. Entonces, en los casos, como veíamos anteriormente, de la enfermedad periodontal, van a haber unas bacterias que se van a estar replicando a nivel de la bolsa gingival y estas, pues, al tener una sangre tan rica en glucosa, pues van a tener una mayor predisposición a reproducirse allí. Además de que en la enfermedad diabetes tipo 1 particularmente vamos a tener como una variación en los factores de interleuquinas, factor de necrosis tumoral, que van a hacer que nuestro sistema inmune se vea afectado de una u otra forma. Entonces esos procesos inflamatorios a nivel bucal pues van a exacerbar todo el proceso. Ahora vamos a ver un breve videito en el cual lo que han hecho allí los investigadores del Centro Europeo es relacionar esta diabetes con el tratamiento de la enfermedad periodontal. Entonces vamos a ver, allí tiene subtítulos y todo, entonces vamos a ver si compartimos el enlace también por el grupo. We know that if you have low-grade chronic inflammation in the bloodstream, it does tend to predispose to diabetes. The evidence base for an association between periodontitis and diabetes is very strong indeed. We know that diabetes is a risk factor for periodontal disease. Periodontal disease appears to be a complication, an infectious complication of diabetes mellitus. We and others have found that patients with diabetes who also suffer from periodontal disease often have worsened glycemic control. There are some studies showing that the HbA1c levels in blood can be dropped by 0.4%, which doesn't sound a lot, through periodontal treatment, but it's the equivalent fall from an anti-diabetes drug used as a second drug in addition to the primary drug. If you offer patients a drug or you offer them a physical treatment,
they would far rather have the physical treatment. They don't want to be on the drugs. Periodontal disease is relatively straightforward to treat. The treatment's accessible, doesn't take too long, and it's by and large it's effective. Bueno, entonces allí es muy interesante observar cómo hacen esa correlación entre periodontitis y diabetes y cómo la una exacerba la otra, o son relacionadas incluso en sentido pues contrario, tanto la periodontitis a la diabetes o la diabetes a la periodontitis. Y también pues algo tan sencillo como ellos comentan allí, que es realizar una limpieza, puede llegar incluso a mejorar todo este estado de la diabetes. Es muy importante para ellos, según pues lo que leíamos en otros artículos, y es que pues se tiene como epidemiológicamente un entendimiento de que ese índice de personas con diabetes está aumentando y va a aumentar en los años subsiguientes. Entonces es importante, además de la medicación, pues también aportar otro tipo de tratamientos o manejos para estas personas. Entonces fue interesante para nosotros a lo largo del caso pues conocer de que la salud oral estaba tan relacionada con esa patología. Bueno, a continuación tenemos ya lo que es nuestro caso clínico. Buenos días. Bueno, ¿me escuchan bien? Listo. Entonces, el caso clínico que les vamos a traer a continuación es una paciente femenina de 17 años de edad. Esta persona les presenta en su historial diabetes mellitus tipo 1 desde los 12 años de edad. Bueno, doctor. Un momento, por favor, me van prendiendo cámara. Se me muestran en cámara los otros y vamos tomando lista de una vez, por favor. Listo, doctor. Entonces, muchísimas gracias. Entonces, pues la persona presentada diabetes mellitus presenta desde los 12 años, la cual pues inicialmente se encontraba controlada con insulina. Esto vamos a ver este contraste pues más adelante. La persona ingresa al servicio de odontología por presentar dolor a la masticación. Por eso es muy importante pues la realización de ese examen físico para determinar pues las posibles causas y no solamente enfocarnos en una, sino de una manera multifactorial. El diagnóstico, que más adelante ya se va a tratar, pues fue una periodontitis, la cual fue a los 10 años. A la exploración clínica, el odontólogo reveló es que la persona presentaba un higiene diente, una caries de la dentina en los dientes 16 y 27, los cuales pues los podemos ubicar. Francisco está pasando las diapositivas, ¿cierto? ¿Me puede dar seguir, bro? Eso. Entonces, en los dientes 16 y 27 presentábamos una caries activa en la dentina. Luego, pues en la parte de las superficies oclusales. Luego, pues entonces en las superficies vestibulares se encontraban, por así decirlo, afectados los dientes 36, 37, 46 y 47. También se presentaba una presencia de dolor en el diente 46 ante cambios térmicos. Y presentaba un dolor a la palpación y percusión en el diente 16. La persona, pues el odontólogo nos refirió, la persona presentaba una movilidad dentaria grado 2 y grado 3. Por esa razón, pues se usó esa serie de aparatos ortodónticos de esterilización para intentar, por así decirlo, estabilizar esa dentadura. Vemos pues en la imagen se evidencia como ese eritema, como esa inflamación en la encía que se está produciendo. Vemos que presentaba un sangrado, pues ante el tacto sangraba con facilidad y se presentaba una serie de cálculos y también pues se encontraban algunos abscesos. Siguiente, Francisco, por favor. Listo. Aquí nosotros pues esto es algo nuevo, lo cual pues nos generó pues un aprendizaje muy, muy importante, que es comprender pues una radiografía. O sea, lo estamos haciendo de una forma un poco propia, o sea, de lectura de cada uno de nosotros. Y pues tenemos esta comparación. La imagen superior pues es la imagen, las radiografías de la paciente, y la imagen inferior pues es una radiografía normal. Lo que más cabe resaltar es la pérdida severa pues de
esa densidad ósea, la cual pues si podemos evidenciar, por ejemplo, hay unos dientes en la parte de la raíz, en la parte pues de la base, por así decirlo, que se encuentran un poco más delgados en comparación pues a esta imagen de aquí. Entonces, eso pues nos llevaría a pensar de que no es normal pues que una persona tan joven, obviamente hay que tener en cuenta esa educación y esa enfermedad que pues, genera muchísimas comorbilidades, que es la diabetes, tenga esa densidad ósea tan mínima. Entonces, pues esto ya es un tratamiento odontológico, pero pues se relaciona directamente con la medicina por ese control endocrino que ya vamos a ver. Siguiente, por favor. Entonces vemos inicialmente un control metabólico deficiente. La glicemia inicial pues nos reveló un control de glucosa de 220 miligramos sobre decilitro. Está supremamente elevada, lo cual pues no solamente nos va a alterar la posible dentadura, o sea, esa enfermedad periodontal no me la va a agravar, sino pues hay que tener en cuenta los otros órganos diana. Por lo cual pues fue remitida directamente al control con el endocrino para pues el óptimo control de la glicemia. Pues a continuación pues ya se dio el diagnóstico que fue una periodontitis agresiva severa y una diabetes mellitus tipo 1. Entonces esta persona tiene, por así decirlo, los dos factores, por así decirlo, claves para producir una enfermedad periodontal muy agresiva. La educación no la podemos dejar a un lado. Entonces desde la primera visita, ella y su mamá pues fueron educadas acerca del manejo que le tenían que dar a la diabetes y sobre su salud bucal. Posiblemente no se presentó una adecuada adherencia al tratamiento y ante pues, esa forma de cepillarse bien los dientes. Y es muy importante esa alimentación, porque pues, esta persona tiene que hacer algo de por vida para mejorar esa calidad de vida. Y pues la glicemia fue controlada pues, con siguientes visitas al endocrinólogo. Siguiente, Francisco. Vale, algo que es importante pues resaltar es que la enfermedad periodontal, por ser una inflamación crónica en la sangre, aumenta la resistencia de los tejidos a la insulina, por lo que también puede contribuir al pobre control metabólico que tenía la paciente. Listo. Entonces, eso se pasó ya. Bueno, tenemos una serie de comentarios. Existe pues una relación directa, como lo vimos en el video y como pues es muy importante tenerlo en cuenta, una relación directa y bidireccional entre la enfermedad periodontal y la diabetes. En este caso clínico, pues fue conveniente el uso de antibióticos porque pues no existió una respuesta favorable al tratamiento periodontal convencional. Aquí algo muy importante que hablamos con el doctor Arredondo es que la utilización de antibióticos hay que ser muy coherentes. No le podemos dar, por así decirlo, un bombazo de antibióticos a la persona porque le podemos generar una resistencia, que eso fue una de las conclusiones que sacamos. Por lo cual pues, es importante, como él nos mencionó, realizar una serie de cultivos de cada uno de esos abscesos y de cada, por así decirlo, o sea, individualizar y ser muy organizados para determinar el tipo de microorganismos que se está encontrando. Y de una u otra forma así determinamos el tipo de antibiótico que vamos a utilizar. Y pues ya obviamente van a seguir otra serie de tratamientos como el raspado radicular, todo eso pues ya lo hace odontología. El pronóstico de la periodontitis pues depende de la localización. Depende pues de su severidad y su agresividad. Es muy importante, pues es fácil de controlar. Realmente pues es una rutina importante y es una conciencia de la persona. Siguiente. Aquí pues ya tenemos las conclusiones. Inicialmente pues la primera de ellas es que la cavidad bucal es propicia para el desarrollo de bacterias que pueden dar origen a diversas patologías que pueden afectar los dientes. Y pues eso es muy importante tener una adecuada higiene oral. La educación en el cepillado pues es algo que tenemos que nosotros que promover. O sea, no es que pasemos un día sin cepillarnos porque pues ese daño se va a ver. O sea, ese daño ya se produjo y no hay forma de recuperarlo. La relación entre diabetes y enfermedad periodontal es directa. Entonces, por eso esas personas diabéticas hay que ser muy objetivos de que la enfermedad periodontal es la sexta enfermedad como que más causa comorbilidades en ellos y que pues hay que mejorarle esa calidad de vida. Siguiente, Francisco. Y por último tenemos estas dos conclusiones. Emprendí el micro. Listo. Es María Alejandra. Listo. Entonces se presenta pues una gran cantidad de factores de riesgos que pueden alterar y predisponer para el desarrollo de caries y enfermedad periodontal. Obviamente es muy importante tener que la persona
es fumadora, o sea, se nos olvidó mencionar eso, lo cual pues, es un factor de riesgo muy importante y que casi se nos pasa por alto, pero que afortunadamente no, que a esa edad tan temprana no solamente se está dañando pues, los dientes, o sea, esa salud bucal, sino pues que se está produciendo otras enfermedades a propósito, por así decirlo, como un EPOC a futuro, y pues todo esto se va a relacionar y todo esto va a alterar la calidad de vida de esta persona. Y como lo dije anteriormente, pues la calidad, la utilización de los antibióticos debe ser muy coherente, porque pues no puede, la idea es no generar una resistencia bacteriana, porque pues de una u otra forma nos vamos a quedar sin herramientas para tratar a esos pacientes. Entonces hay que ser muy coherentes y muy concisos con lo que estamos haciendo. Y obviamente hay que relacionarlos mucho con la parte de los cultivos, no olvidar eso, porque lo básico es lo esencial. Siguiente, Pacho. Aquí pues es un regalo que se les va a enviar a cada uno de ustedes pues al correo institucional. Es como una infografía, entonces ya es para que la tengan en cuenta. Siguiente. Y pues muchísimas gracias. Esta es la bibliografía. Esperamos pues que haya sido de su agrado y muchísimas gracias por la atención. Bueno, colócame porfa donde está la biota, la diapositiva donde está la biota, yo les explico una cosita. Esa. Gracias. Bueno, muchachos, yo quiero hacer un énfasis acá en este tema en relación a la biota. Colócalo en modo presentación, porfa. Oye, no sacame los ojos acá viendo esto. Eso, gracias. Miren, muchachos, nótese que dentro de los microorganismos pertenecientes a la cavidad oral, es decir, la biota no patógena, encontramos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Más de casi 30 microorganismos o más de muchas especies, lo que hace que ese ecosistema de la cavidad oral tenga una interacción muy alta desde el punto de vista microbiológico y que nosotros, de alguna manera, además de la saliva, además del pH ácido, además de la histamina, además de todo el tema inmunológico que se desarrolla en la cavidad oral, pues nosotros a veces nos descuidamos con ese ecosistema. Yo les ponía a los compañeritos expositores el ejemplo de que entramos a la clase a las 7 de la mañana, ya llevamos una hora de clase, ustedes que son mecas salen a comer papitas, maicitos, trocitos, Coca-Cola, todo eso, y no vuelven a la casa hasta las 7, 8 de la noche. Y se les olvida que hay que hacerle control, a esa biota, a ese ecosistema. ¿Con qué? Con una cosa tan sencilla como es el cepillado, pero que creo que todos, excepto los odontólogos, pues porque esa es su profesión, todos cometemos errores en el cepillado, porque por el afán medio nos pasamos el cepillo y no hacemos más nada, gastamos agua, tiempo, crema dental, cepillo, pero no hacemos un buen control de esa biota, porque es que es muy grande, miren, son más de 30 microorganismos los que hay que estar ahí controlando. Y los compañeros presentaron la relación entre una patología de base como es la diabetes, que se puede exacerbar con una mala higiene oral. Esto es muy importante ustedes que lo tengan en cuenta cuando están trabajando promoción y prevención y en sus consultas, cuando estén haciendo consulta, en el sentido de que el paciente diabético hay que recomendarle, así como a la embarazada, que extreme su visita al odontólogo y extreme su higiene oral, porque
hay una estrecha relación, como lo mostraban ahí en el caso, entre la diabetes y la enfermedad periodontal. Y como lo mostraron por allá también en una diapositiva mucho más adelante, mucho más atrás, perdón, es cualquier microorganismo de estos puede terminar ocasionando o afectando el pulmón, puede terminar afectando el corazón en la mayoría de los casos. Y ojo con los pacientes que tienen prótesis valvulares. Esos pacientes con prótesis valvulares tienen que asistir a odontología bajo unas condiciones especiales, en el sentido de que en una higiene oral, en algo tan sencillo como es la higiene oral, puede terminar introduciendo producto de la ablación que le hacen a uno con la fresa. Al momento de la limpieza oral, puede terminar introduciendo un microorganismo de esos 30 y pico que vimos, y ese microorganismo puede ir a colonizar una válvula aórtica, terminar haciendo una endocarditis, y mientras lo diagnosticamos se nos muere, muchachos. Entonces, yo quiero dejarles como esa inquietud, en el sentido de que el paciente diabético hay que estar muy pendiente de su salud oral. El paciente que ha sido sometido a prótesis valvulares también tiene que estar muy pendiente de su salud oral. Ojalá no vaya a ocurrir que termine haciendo fiebre por allá a los 4 o 5 días después de haberse hecho una higienización con el odontólogo o con el higienista oral, y no le pare bolas a eso, y resulta que fue que producto del procedimiento anterior terminó penetrando el tejido un microorganismo que alcanzó a llegar hasta corazón. O sea, eso hay que tenerlo muy en cuenta, porque puede suceder. Entonces, mucho cuidado ustedes cuando atiendan pacientes, preguntar si el paciente ha tenido algún antecedente cardiológico que le haya meritado prótesis o válvula, pues para hacerle esas recomendaciones, y para ustedes tenerlo en cuenta en el diagnóstico, que no sea que les llegue paciente con fiebre y ustedes no indagan, el paciente tiene una prótesis valvular, y ustedes buscando por allá el foco en el corazón, y resulta que el foco estaba en la boca. Y acuérdense que desde el punto de vista del diagnóstico hay que ir a buscar el foco. ¿Cuál fue el foco de contaminación? En este caso, para ese paciente, muy probablemente fue por vía oral. Bueno, muchachos, yo el grupo lo felicito, hicieron la tarea como es, y los otros compañeritos, que el resto de los otros 42, quisiera oírlos siquiera para saludarlos o para despedirnos, porque ya me han escrito por ahí varios, se han presentado por ahí, pero acuérdense que de estas clases se trata de interactuar un poco, y esa interacción está siendo escasa. Entonces, pues no siendo mal, muchachos, muchas gracias y buen día para todos. Doctor, buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? ¿Será que ahorita al final de la reunión nos puede regalar a mi grupo y a mí un momentico para hablar sobre unas preguntas que tenemos para el caso? Paulita, lo que pasa es que ahorita tengo clase a las 8:30 con cardio. Si lo hacemos en 10 minuticos, con mucho gusto. Entonces, si quieres, se quedan ahí. Sí, doctor, creo que no nos demoramos más. Quédense ahí, y los otros, pues entonces nos vemos el otro miércoles, si Dios quiere. Hasta luego. Recuerden, no se relajen. Buenas noches. Gracias, doctor. Quiero ver por allá en el San Juan con coronavirus. Hasta luego, doctor. Muchas gracias. Hasta luego, muchas gracias. Chao, chao. Hasta luego.